Hola jóvenes, buenos días o tardes, lo que sea. Pues nada, empezaremos con nuestra clase de historia. Y antes de ello, quiero aclararles un punto que me sacó de onda cuando les estaba realizando las preguntas. Y es en relación a los primeros pobladores. La pregunta que les hice fue en qué año aparecieron o en qué año se asentaron o se tiene registro de los primeros pobladores, a lo que ustedes me contestaron que en el año 1100 más o menos o algo por el estilo con los vikingos. Y no, la respuesta era en el año 5000 antes de Cristo. ¿Por qué se da esta confusión? La pregunta que les hice, reitero, era acerca de los primeros pobladores. Esto fue porque en una ocasión en alguno de los videos les mencioné acerca de los vikingos y les mencioné acerca de que ellos habían llegado a nuestras tierras. Sucede algo más o menos así. Imaginemos que esta es la línea de tiempo de la historia. ¿Sale? Los primeros pobladores, que es a lo que se refería mi pregunta, era de cómo habían llegado las primeras personas a nuestro pueblo. Estas personas se dedicaban a vagar de un lugar a otro, tenían más forma de primate que de personas en sí, es decir, a partir de ahí es como se fue dando las diferentes formas de evolución. Entonces, ellos llegan aquí y empiezan a sentarse y a desarrollarse, ¿sale? Empiezan a desarrollar lo que es la caza, la agricultura, la pesca, el desarrollo de las casas, etcétera, ¿sale? Pero esos son los primeros pobladores que aparecieron en en nuestro continente 5000 años antes de Cristo, tomando como referencia que esto es el antes de Cristo, hacia acá, y luego después de Cristo. Una vez que ellos habían ya desarrollado diferentes formas de sobrevivir, de subsistir en ese medio, cuando ya se habían creado lo que eran las culturas, la olmeca, eh, maya, etcétera, fue hasta mucho tiempo después que los vikingos, que eran grandes navegantes, llegaron a lo que es más o menos en el año 1100, llegaron a lo que es el territorio americano, ¿sale? Entonces los vikingos llegaron en el año 1100. Luego se va a dar un evento histórico que es el descubrimiento de América, en el cual Cristóbal Colón, con sus tres barcos, llegaría a lo que hoy es también nuestro territorio. ¿Por qué se da esta cuestión? Él llegó en 1492, ¿sale? Es decir, muchísimo tiempo después de que llegasen los vikingos. Estos son vikingos. Vamos a ponerle vikingos, ¿sale? Entonces, la historia toma como referencia de que los conquistadores o los primeros contactos entre el mundo europeo, es decir, del otro lado del charco, y el continente americano fue en el año de 1492. ¿Vale? Estas personas se fueron desarrollando a lo largo de ese tiempo. ¿Vale? Es decir, ellos estuvieron en todo ese tiempo, en toda esa parte de la historia. Solamente se dio lo que es el confrontamiento o la llegada de estas personas a América. Ahora, los primeros pobladores se dan en el año 5000 antes de Cristo, que es donde se tiene los vestigios de los primeros pobladores. Luego ellos siguen su vida normal, hacen sus asentamientos, etcétera. Los vikingos llegan
los conocen, pero solamente como que los observaban de lejos, no entablaron una relación cercana con ellos. Entonces solamente observaron, llegaron y se regresaron, seguían navegando. Reitero, ellos eran muy grandes navegantes. Pero en el año de 1492 es cuando ya se da el choque de estos dos mundos, por llamarlo de alguna manera, del continente europeo y el continente americano, y esto sucedió hasta 1492. Entonces, reitero, la historia toma como referencia de que los primeros en haber llegado de Europa a América fue Cristóbal Colón, aunque como dato curioso yo les menciono que fueron los vikingos antes que ellos, ¿sale? Entonces, primeros pobladores, 5000. El primer contacto que hubo entre europeos y el continente americano fueron con los vikingos, pero la historia lo remarca como que fue el señor Cristóbal Colón en el año de 1492, ¿sale? Aguas con eso, si les pregunto, primeros pobladores, fue en el año de 5000 antes de Cristo, ¿ok? Entonces no se confundan con eso. Los, los primeros pobladores obviamente desarrollaron sus culturas a lo largo de todo este tiempo. Ellos estuvieron de este lado del charco aquí en América, ¿sale? Así que no se me vayan a confundir con eso porque sí se me hizo como medio raro su respuesta. Espero haya quedado claro y pues nada. Continuamos. Ahora sí solo quería hacer énfasis en ese pequeño detalle. Nos quedamos en la cultura azteca que les dije que habían abandonado la ciudad. Eh, y pues que no sabían, porque prácticamente es la cultura teotihuacana. Hay algo interesante igual con esta cultura. Primero era la cultura teotihuacana, después fueron conquistados y se denominó cultura azteca, y después abandonaron lo que son los centros ceremoniales. El más importante, que es la en Teotihuacán, que se le sigue llamando, a pesar de que fueron eh, mezclados con los aztecas, se le sigue llamando Teotihuacán, que es ahí en la Ciudad de México, que ya les había mencionado en ese apartado. ¿Sale? Y ellos abandonaron la ciudad, quién sabe por qué. Y pues fue lo último que vimos. ¿Sale? Bien, continuando entonces, nos vamos con los mayas. Los mayas tuvieron su origen en el preclásico. Ustedes ya saben lo de clásico, preclásico y posclásico porque lo vimos en un video, ¿sale? Así que aguas con eso igual. Origen en el periodo preclásico que va de los años de esta cultura 2000 antes de Cristo al año 250 después de Cristo. La actividad económica de los mayas, algo que les quiero recalcar es que tomen sus apuntes completos, porque luego solo escriben lo que yo tengo acá y pues no le van a entender realmente a sus apuntes cuando tengamos el examen, ¿sale? Entonces, trata de tomar tus apuntes completos. Yo usualmente no escribo todo aquí, entonces pon atención igual a lo que les menciono para que vayan tomando datos relevantes a partir de ahí. Bien, la actividad económica, como todos los demás pueblos, se dedicaban a lo que era la agricultura. Y su principal cultivo era el maíz. ¿Por qué el maíz? Porque eso estaba muy relacionado con su cultura, dado que ellos creían que los dioses habían hecho al hombre de masa, ¿sale? Su sociedad estaba conformada. Recuerda que también te debes ir colocando dibujitos. Su sociedad estaba conformada por artesanos, agricultores y las personas que manejaban el poder. Vivían en chozas hechos con troncos, palma y barro. Se pagaba tributo, esto principalmente lo pagaban obviamente los artesanos y los agricultores, uno de los estratos más bajos, y utilizaban lo que es el trueque. ¿Vale? El trueque es el intercambio de un producto por otro, no como ahora que cambiamos un producto por papel, que es el dinero. ¿Sale? Ellos cambiaban producto por más producto.
Un dato interesante del trueque es que la falsificación de moneda se empezó a utilizar en los antiguos aztecas. Ellos, su moneda de cambio, el que tenía más valor era el cacao. No sé si ustedes conocerán el producto o la planta el fruto del cacao. Es como una cosa así, que es como la nuez, pero más grande. Y adentro tiene como semillas. Entonces, falsificaban lo que era el cacao. Lo que hacían las personas eran un pequeño huequito, le sacaban el cacao y lo rellenaban de tierra. Entonces compraban un producto, lo cambiaban, por ejemplo, no sé, por chile, calabaza, etcétera, y daban la moneda falsa. Y así era como empezaron las primeras formas de falsificación de la moneda. Eh, un dato curioso de las personas en la antigüedad, desde entonces ya empezaban con sus tranzas. Pero bueno, en relación a la política, eso era lo que le mencioné del cacao era con los aztecas. Ya después, supongo que se ha de haber utilizado en otros pueblos, pero los primeros relatos que se tienen acerca de ello es con los aztecas. La política, cada ciudad-estado estaba gobernado por un jefe maya y este jefe maya estaba ayudado por jefes o sacerdotes. Entonces, su organización política más o menos iba así. Hasta arriba estaba, eh, era una ciudad-estado en un territorio. En ese territorio hay diferentes ciudades-estado. Cada una de estas ciudades-estados tenían esta organización política. Hasta arriba estaba el jefe maya. Luego, debajo de ellos estaba ayudándole lo que es el jefe y los sacerdotes. ¿Sale? En relación al arte, em, ellos se dedicaban mucho a lo que era la pintura. Hacían muchas pinturas murales, es decir, pinturas en- de maneras enormes, no como los cuadros pequeños. Ellos utilizaban toda una pared o todo un muro para realizar sus dibujos. Estas pinturas murales eran llamados bonampak. En estos bonampak, lo que hacían ellos era describir sus costumbres, ¿vale? Qué es lo que hacían, su vida diaria, etcétera, como una forma de dejar un poco de huella acerca de su cultura. En relación a la religión, era panteísta, es decir, que adoraban a la naturaleza y a los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, el sol, a la lluvia, a la luna, a las estrellas, a los árboles, al viento, a los animales, etcétera. ¿Sale? Entonces ese es el tipo de religión llamado panteísta. Y también tenían una religión politeísta, que como ya habíamos visto era que tenía muchos dioses. En relación a la astronomía, eran grandes astrónomos. Sus avances les permitieron predecir eclipses, ¿vale? Solamente con la observación, ellos podían saber cuándo iba a suceder el próximo eclipse. Bien, esto es en relación a, quedamos con la cultura maya. La siguiente cultura que veremos es la cultura mixteca. Ellos estuvieron establecidos en el periodo posclásico, el cual comprende de los años 900.
reitero, establecidos en el año 900 después de Cristo a 1521, que es cuando se da la conquista. Em, ellos, ese es el tiempo que dura el periodo pues clásico. Ellos vivían en lo que actualmente son los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla en la región mesoamericana, como ya lo habíamos visto. Em, su economía fue basada principalmente en lo que es la agricultura, como todos los, o la mayoría de los pueblos asentados en la región mesoamericana, y se dedicaban al cultivo de lo que es el maíz, el chile, frijol y calabaza principalmente. Tenemos entonces donde estuvieron asentados, su economía en relación a la agricultura, que era lo que sembraban. Este era uno de los primeros pueblos que se cree utilizaron lo que es el oro, y la mayoría de sus artesanías o joyas eran elaborados con este material. Los mixtecos fueron distinguidos porque bueno, realizaban muchísimas vasijas o muchísimos eh, elementos de decoración en barro, y eran policromáticos, es decir, que utilizaban ciertos colores para resaltar aún más la belleza de estos elementos. Los principales colores que ellos utilizaron es el naranja, negro, rojo, blanco, gris, azul, lila principalmente. Entonces tenían sus vasijas, y estos eran adornados con diferentes elementos y diferentes colores. Ellos producían principalmente vasijas, vasos, platos, y estos eran decorados a su vez con flores o cosas que ellos encontraban en la naturaleza. De sus principales centros ceremoniales se encuentra lo que es Mitla, Monte Albán, que es uno de los más preciosos, y Atzompa, que era prácticamente en donde estaban sus principales centros ceremoniales, reitero, y sus pirámides y todo ello. Estos se caracterizan por tener lo que era la escalera principal, y en medio estaban adornados con unas escaleras un poco más pequeñas que permitían llegar a la cima. ¿Vale? Em, estos vestigios son principalmente zapotecas, pero hubo un momento en la historia en la que los zapotecas fueron dominados por los mixtecas, ¿sale? Fueron dominados por los mixtecas, y obviamente se quedaron con sus centros ceremoniales y todo eso. Y esto permitió que sus culturas terminaran mezclándose. Su arquitectura principalmente es destacable porque sus edificios eran adornados de una manera muy bella. Ellos los adornaban con unas cosas llamadas grecas. Estos eran adornados con mosaicos de piedra en cada uno de sus edificios. Entonces, imagina, no sé, cortar estos elementos y hacer estas figuras era algo realmente laborioso, y con ellos adornaban sus centros ceremoniales o las vasijas o algunos otros elementos. Em, una greca es una repetición de patrones.
¿sale? Como podemos ver aquí. Y sus palacios son considerados de los más hermosos del mundo prehispánico. La sociedad mixteca estaba organizada de la siguiente forma. Su, en la parte superior estaba representado, o los más privilegiados, eran los caciques, gobernadores. Después estaban los nobles militares, es decir, aquellos que se dedicaban a la milicia. Luego estaban los comerciantes, artesanos y campesinos. Campesinos. Ese es un arado. Y por último lugar estaban los esclavos, que eran personas que reclutaban de las batallas con otros pueblos, y los siervos. Ellos tenían una religión politeísta, es decir, creían en demasiados dioses como el dios de la lluvia o el dios del maíz. Como entretenimiento religioso utilizaban lo que era el juego de pelota, y su juego significaba la lucha entre el poder que existía en esa época. Ellos utilizaban igual un balón elaborado o una pelota elaborada de cuero, y el campo de juego representaba el cielo y la pelota representaba el sol. Como ya les había mencionado, ellos desarrollaron las primeras artesanías en oro, y la mayoría de sus vestimentas eran elaboradas con este material. ¿Sale? Entonces, en relación a la cultura mixteca, pues nada, es lo más relevante. ¿Sale? Espero que hayas tomado tus apuntes de manera adecuada. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Así como hemos estado trabajando en las culturas anteriores, de hecho hicimos como 5 o 6 culturas más o menos, tú elaborarás como actividad, y si no te da tiempo, los terminarás de tarea en las culturas siguientes: los totonacos, los toltecas y huastecos. ¿Sale? Ustedes entonces elaborarán de esas tres culturas, como lo hemos estado desarrollando. Si te das cuenta, no es como que hayamos escrito un montón, dado que estas culturas tienen un montón de cosas por describirse, pero no los estamos haciendo así. Entonces, lo más relevante es su religión, su cultura, cuándo aparecieron, a qué se dedicaban, cosas por ese estilo. ¿Ok? De preferencia, velo señalando por puntos como en las culturas anteriores. ¿Sale? Pues nada, espero tus apuntes y tu trabajo cuando los tengas. Nos vemos por WhatsApp.